buenas tardes, muy bienvenidos. Hoy es sábado 8 de octubre y aquí estamos en Economía para Todos. Hoy con mucho trabajo porque se han presentado los presupuestos, tanto lo aprobó el Consejo de Ministros como ya se han presentado a la prensa. Han salido 3 informes importantes del AIREF, del Banco de España y del BBVA Research. Y todos desmienten al gobierno, pero bueno, luego lo analizaremos. También nos hemos enterado por sorpresa, más que nosotros los empresarios, que las cuotas a la seguridad social de los máximos han subido un 8,5% sin contar con nadie, que las pensiones finalmente, según el presupuesto, van a subir un 8,5%, todas. En fin, que ¡hala! Venga, cheques, dádivas, dinero, será por dinero. Bueno, pues tengo que decirles que he recibido un montón de mensajes con un corte que puso el jueves por la noche Dieter de María Jesús Montero explicando los presupuestos con una caja de Juanolas y otra de Ricolas. Y muchos me han dicho, eso sí que es explicar la economía y no economía para todos. Digo, ¿ah, sí? Digo, pues ya verás. Luego se reían, que conste. Pero les digo, hombre, pues a empezar el programa para ver si realmente somos capaces nosotros de explicar un poquito mejor las cosas que lo que ha intentado hacer la señora Montero, que entre otras cosas no solo es que lo explique mal, es que lo que explica no tiene sentido si logras entender alguna frase suelta y no es así. O sea, es que sencillamente lo poco que entiendes dices que no, que es que esto no es así. Pero vamos, escúchenla ustedes, María Jesús Montero, a una pregunta de un periodista. O sea, podríamos haber puesto los ingresos sin el gasto, pero hubiera resultado algo raro presupuestariamente hablando, porque hubiera descuadrado ingresos y gastos. ¿Me estoy explicando? Es que claro, yo no sé explicarlo mejor. Cuando tú afectas un impuesto es que tú dices, si tú recaudas por este producto, solamente puedes gastártelo en Juanolas. No te lo puedes gastar en nada más. Entonces, si las Juanolas no están, ahora tienes los recursos y no tienes dónde gastarlo. Y como no tienes dónde gastarlo, te descuadra ingresos y gastos. ¿Me sigues ahora? Eso es. Entonces, cuando nosotros creemos el decreto de Ucrania, financiaremos y entrarán en vigor a la vez, es un problema de tiempo, van a entrar a la vez, porque el decreto ley entrará a la vez que termina el 31 de diciembre, las medidas que se aprueben tendrán vigor el 1 de enero, entrarán a la vez y, por tanto, su recaudación ya permite decir que va a financiar pues lo que sea, el incremento del ingreso mínimo vital, el bono social, lo que nosotros entendamos que tiene que acompañar las medidas de Ucrania. El impuesto a la energética y a la banca, aunque nos ayuda, no tiene afectados sus ingresos. ¿Qué diría el de martes y 13? ¿Qué ha dicho? Bueno, un poco de humor no viene mal, pero ojo, es la ministra de Hacienda presentando los presupuestos con más gasto de la historia, con unos ingresos que no cuadran por ningún lado, es decir, que desde luego no van a salir de la marcha de la economía, saldrán o de nuestros bolsillos o, qué cosa más rara, o aumentarán la deuda, que total estarán diciendo, pues si para los que nos queda en el convento, ya saben, ¿no? Pues dentro. Porque si no, no se entiende, o sea, no se entiende este desmadre de todo tipo de cheques, bueno, y espérense un momento, que todavía no hemos negociado los presupuestos ni con Bildu, que ya está por escrito diciendo, que cómo que he aprobado los presupuestos y yo tengo aquí que decir mis cositas. El PNV, RC, o sea que todo esto puede ser una broma comparado con cómo acabe todo este tinglao. Bueno, el caso es que ese tinglao es la ley más importante, es lo que financiamos todos para que después tengamos servicios públicos y no que nos enteremos de tapadillo que el gobierno, no ya los diputados que se subieron un 3,5, siempre hay que añadir con la negativa del PP y de Vox, pero el 3,5, pero no, es que eso a Sánchez le ha parecido poco y ha dicho, no hombre, no, los ministros y yo el 4%, porque como además a mí el 4% me viene muy bien, porque aunque me pagan la vivienda, me pagan la luz, me pagan el gas, me pagan la comida, tengo servicio, tengo coche, no necesito llevar dinero nunca encima, es decir, que el sueldo me lo llevo todito al banco,
pues es que un 4%, si total, le va a subir el 8,5% a los pensionistas, pues qué menos, un poquito menos de la mitad. Que es que hoy he oído a uno de Podemos decir semejante barbaridad. O sea, decir, no tenemos nada que decir porque tampoco es tanto, 4%. Ah, no. Pues fíjese, es más que lo que van a ver el 11%, apenas el 11% de los trabajadores son los únicos que van a ver una subida de salario semejante a la de los funcionarios o a la del gobierno. El 11%. Así que si no les da un poquito de vergüenza, con la que está, con cómo lo está pasando muchísima gente, muchísima. La clase baja, la clase media y más para arriba. O sea, que es que hay que fastidiarse. Bueno, total, María Vega, bienvenida. Muchas de Invertia, y Fernando Valls, de La Vanguardia. A ver, es que ya contigo tengo que pensar. Contigo tengo que pensar, de La Vanguardia. Bueno, vamos a ir un poquito por partes, porque, claro, el presupuesto es un carajal. Entonces, yo creo que si lo ordenamos un poquito, vamos a ir de lo que significan las grandes cifras, luego vamos desgranando un poquito ya impuestos, pensiones, todo según llevando un cierto orden, porque si no, pues nos volvemos locos como la ministra Montero. Así que, así, en medio minuto, ¿cómo veis estas cuentas? Está claro que son para que Pedro Sánchez sume unos cuantos votos, pero bueno, desde el punto de vista económico... Bueno, luego te pediré si me dejas explicar las ricolas y las juanolas, porque pues lo venga, veo tan sencillo ahora es el de momento, explicar. ahora es el y momento. Me vas a permitir que mande un recuerdo, o sea, un abrazo al periodista que hizo la pregunta, porque es compañero de Invertia, Eduardo Ortega. Pues luego estaba así, ¿no? Así que ya nos hemos diciendo, divertido mucho en la redacción con los memes y bueno. La pregunta era que le lanzó a la ministra es ¿por qué no se ha incorporado en los presupuestos, por ejemplo, el impuesto a las grandes fortunas? Y ella lo que quería explicar es que no quieren contar con ese dinero en el presupuesto porque es un dinero que ellos saben que van a ingresar porque ya se ha anunciado el impuesto, pero lo van a guardar para hacer nuevos paquetes de gasto que serán como los que hemos tenido por la guerra de Ucrania. Entonces, en realidad, además de tener el gasto, o sea, el presupuesto con el mayor gasto social de la historia y con pues un gasto inédito, se han guardado más dinero para lanzar nuevos paquetes de ayuda cuando lleguen las elecciones. Además son paquetes de ayuda que ya se deberían prever, porque entre esos paquetes de ayuda pues a lo mejor está, seguramente estará seguir con la rebaja del IVA de la electricidad, o sea, una serie de medidas que yo creo que son previsibles, pero que no se han incluido en los presupuestos. Y bueno, yo no sé si es que ella no quería explicar esto, porque bueno, pues puede parecer más electoralista aún lo que se ha hecho y más irresponsable aún lo que se ha hecho, o que no era capaz de explicarlo, pero bueno, yo creo que no es tan difícil y que no hace falta coger las juanolas y las ricolas para decir que las ricolas son los ricos y las juanolas es el impuesto, es por ejemplo la rebaja del IVA a la electricidad. Pero es que lo explica de una manera que es falso, porque dice, si tú ingresas por las ricolas, solo puedes gastártelo, o juanolas en ese caso, solo puedes gastártelo en juanolas, pero ¿de cuándo los impuestos tienen un nombre? Claro, sí. O sea, es que, además es que los impuestos finalistas no se puede, o sea, no están... Que no. Los impuestos se mete a una caja y de ahí luego usted distribuye como quiera, pero no me cuente que las juanolas solo sirven para las juanolas. Pero dices, sí, pero es que no tiene ni idea. O sea, es que es una... Yo llevo 48 horas ya y no lo he terminado de entender. Pero bueno, si me pides brevedad, yo te voy a dar dos cifras. Venga. Previsión de ingresos, calculada con un crecimiento del 2,1%. Fíjate, desde abril el gobierno ha recortado el crecimiento en un 1,4%. Ya no me fijo en BBVA o el Banco de España. Luego vamos a hablar de las previsiones, de los cambios. ¿Cómo será el crecimiento en 2023 a finales? Pues creo que bastante inferior al 2,1%. Y sobre gastos, perdón, sobre ingresos, impuestos. ¿Vosotros creéis que el impuesto, por ejemplo, a las bancas energéticas va a tener mucha vida? Porque las bancas energéticas van con todo a los tribunales. Yeah. Ese impuesto puede tener semanas, meses o, bueno, lo que sea de vida. Y como lo tumben, nos va a generar un agujero que no veas. Y, bueno, sobre el cuadro, pues es evidente que se lo va a desmontar cualquier organismo que se precie y eso es un problema. Porque bueno, de hecho ya se lo han desmontado, que luego vamos a ver como tres organismos distintos. Uno... son independientes, pero uno es más público que independiente, la AIREF, el Banco de España y luego el BBVA Research. Sí. Ahora veremos
cómo le han dado, pero vamos, un palo de esto descomunal. Pero es que el problema es que todos los presupuestos están basados en ese 2,1. Claro. Es decir, que si se te cae como te va a pasar este año, lo que pasa es que entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la gente tenga claro, van a seguir exprimiéndonos con la subida aprovechándose de la subida de la inflación para ingresar todo lo que puedan, para recaudar todo lo que puedan, para luego gastarlo en lo que ellos consideren que es una lluvia de dinero para ver si consiguen revertir las encuestas. Si es que no ese dato es demoledor. Ese 2,1 supone una reducción del crecimiento estimado en solo 5 meses del 40%. Solo el gobierno. ¿Cómo las verá, no? Y luego, sobre todo, dices tú la inflación. Joder, si es que la inflación que calcula el gobierno en el cuadro es del 4,4 en 2023. 4,4 sobre 2022. Que ya está disparada al 8,5%. Es decir, bueno, pues sigue viniendo un año muy duro. Bueno, yo estoy de acuerdo con alguna medida. A mí me gusta mucho la del transporte también. La bonificación del transporte me gusta. No todo lo vamos a criticar, ¿eh? Me gusta. Pero creo que se podría haber hecho algo más. Yo, por ejemplo, hablaba a mi familia de presupuestos. Me gusta explicarlo a la gente que no entiende tanto como nosotros. Y mi familia no se va a ver beneficiada de ninguna medida. ¿Por qué? Porque no usa el coche. Porque no va en transporte público, porque no le van a bajar ni subir, menos mal, los impuestos. Bueno, subir sí, porque si no se deflacta le suben. Hay mucha gente que no se beneficia de ninguna rebaja fiscal. Y a lo mejor de algunas de estas medidas se benefician los ricos, según dicen ellos, los pudientes. Empezando por el carburante. Empezando por el carburante, siguiendo por el transporte, porque oye, a lo mejor ahora muchos niños, como dice el otro día, ya dijo Sánchez, que dijo pudientes, que es una cosa más antigua y más casposa que la leña. Pero bueno, todos esos se están beneficiando también de los 20 céntimos y se están beneficiando del abono transporte si quieren. Bueno, a mí, por empezar un poco por el principio y cómo calificar los impuestos, me parecen ideológicos, populistas, electoralistas, y lo peor de todo es que son inflacionarios. O sea, disparan el gasto en un momento en el que la inflación pues es la principal amenaza ya no solo para la economía española, sino para el poder adquisitivo de los españoles. Y en un momento en el que se está trasladando la idea, porque es que es así, de que los españoles tenemos que saber que somos más pobres, porque si lo que compramos nos cuesta más, pues somos más pobres. Entonces, en un momento así, disparar el gasto público sin focalizar en lo que hay que focalizar es una medida inflacionaria. O sea, el bono cultural que dan a los jóvenes, por ejemplo, es una medida inflacionaria. Subir los salarios, lanza los salarios de pensionistas a todos los pensionistas y de los funcionarios a todos los funcionarios, aunque la subida de los funcionarios de este año vaya a ser el 2,5, eso me da igual. Se lanza un mensaje digamos que se pone el punto de partida de cuál es el posicionamiento del Estado en el pacto de rentas que están pidiendo al sector privado. Entonces, usted me está pidiendo a mí un pacto de rentas para que yo haga un sacrificio y está ya promoviendo una subida salarial indiscriminada para pensionistas y para funcionarios. Y para el gobierno. Y para los propios miembros del gobierno. Entonces, me parece, bueno, pues que la verdad nos queda pues más de un año de legislatura por delante, y como es la política económica siga así, pues la factura que vamos a pagar a futuro pues va a ser muy cara. Bueno, antes de entrar en pensiones, otro detalle en el que se ve perfectamente la mala uva de Sánchez, que es la de reparto por comunidades autónomas. Sí. O sea, es que ya lo de Cataluña ya, o sea, es que dicen, no, es que como Madrid crece mucho, Madrid está muy fuerte y no sé qué, sí, pero lo de la capitalidad ya lo hemos desmontado hace un siglo, porque es que dices, o sea, que cuando Cataluña era crecía más y era más potente y era el motor de España y no era capital, y Madrid era la capital y no estaba así, ¿qué pasaba? Entonces la capitalidad funciona cuando te conviene a ti. Sí. Pero que le den la mitad de lo que le van a dar a Cataluña para inversiones, es que es de una vergüenza ya que raya sí. la discriminación total. O sea, están discriminando a los jóvenes con los mayores, a las rentas medias con las altas, a todo el mundo. O sea, es que dices ya ahora a los funcionarios con los trabajadores. Pero qué es, sí. O sea, a las comunidades autónomas depende de, o sea, no sé, es todo discriminación, tanto que les horroriza eso. Hablaba el gobierno de dumping fiscal, ¿no? Con lo de los impuestos. ¿Cómo le llamamos esto entonces? Dumping inversor, ¿no? O algo así, ¿no? A ver, Cataluña, el jueves que estábamos en el Congreso veías por ahí a los de Esquerra poniendo alguna pega al presupuesto, nada, con la boca pequeña, pero estos presupuestos están súper sencillos. Yo diría que los más sencillos de la legislatura, para que hasta Puigdemont se los apruebe a Sánchez, ¿no? Bueno, hay un agravio claramente, siempre lo va a haber con estos socios, y luego está el de País Vasco.
es que País Vasco sale beneficiado del incremento inversor, sale beneficiado del concierto que tiene y, ojo, el impuesto a la banca de eléctricas se lo va a quedar la recaudación, porque el concierto le obliga a Sánchez a darle la recaudación. ¿Y qué bancos y energéticas están en País Vasco? O las más gordas. Iberdrola, BBVA, Claro. Kutxabank, Petronor. Es decir, lo que se va a llevar el PNV y Bildu en esta legislatura, aupa. Bueno, esos son los cheques que decimos que hay que sumar a esta. Son a cheques toda esta económicos, sí, económicos y políticos, porque el año pasado lo vimos con la ley audiovisual, que fue fruto también de la negociación de presupuestos. Y cuando el punto de partida es este presupuesto al que nadie puede decir no, porque es muy populista, es que es muy difícil de explicar. En cierto modo, las medidas que aprueba, muchas de ellas son muy populares. Entonces, la gente que no entiende de economía, pues le puede costar entender. O sea, están pensados pues para ganar votos. Entonces, cuando vas a ganar votos, dices 10 millones de pensionistas, pues subo el sueldo a todos. No es popular decirle a un pensionista de la franja alta: es que usted debería estar en un pacto de rentas. Vamos al ingreso mínimo vital, 1 millón de votos, o 1,2 millones a los funcionarios, 2,7 millones de votos. O sea, son tan electoralistas que, bueno. Vamos a hablar ahora de las pensiones. Dejadme que os voy a dar un consejo a los dos, porque esto de la lencería no es solamente para las chicas. A los chicos ya podrían aprender, a lo mejor, que luego dicen, ¿qué de regalo? Pues, mi chico, muévete un poquito y mira, ha llegado el momento de renovarte desde dentro. Vuelve a lo grande la Semana de la Lencería en el Corte Inglés, del 6 al 16 de octubre, tanto la corsetería, la lencería, medias, con un 25% de descuento. Triumph, Chantel, Dim, Lai Chamel, Maison Levagie, en fin, bueno, de todo. Tus marcas favoritas te están esperando, con diseños de todos los estilos y con las mejores novedades, porque todas las colecciones de todas las marcas tienen un 25% de descuento. Consulta condiciones, no te pierdas la Semana de la Lencería. Apunten del 6 al 16 de octubre en el Corte Inglés, en tienda web y app. Pues fíjense que, bueno, vamos a hablar ahora de las pensiones, porque es la partida más descomunal de los presupuestos, es la partida que más dinero se lleva. Según el presupuesto van a subir un 8,5, pero ya el Banco de España, por ejemplo, después hablaremos de lo que dice el Banco de España sobre crecimiento y demás, pero ya le ha advertido que el 8,5 se va a quedar corto. Y le apunta el 8,7, y de hecho hay otros consensos de economistas que también hablan y que puede llegar al 9 en noviembre, o sea que se han podido quedar hasta cortos. Por supuesto, no hay ni rastro del factor de sostenibilidad, no hay ni rastro de nada, es sencillamente cotoclón y el que venga detrás que arree. Claro, y es que ahí está la clave de todo presupuesto, como decía la ministra. Bueno, pues al final hay ingresos y hay gastos, vale. Si tú decides subir las pensiones con el IPC, con la inflación, y por cada punto de inflación son más o menos 1.500 millones de euros, lo que nos cuesta, bueno, pues vale, disparamos el gasto en pensiones este año. Pero ahora viene la siguiente pregunta: ¿cómo lo vamos a financiar? Y entonces nos encontramos en las cuentas públicas una sorpresa para los empresarios, y es que suben las cotizaciones sociales. Entonces, cuando suben las cotizaciones sorpresa no sociales, desvelada en la rueda de prensa, por claro. cierto. Ya, otra que se ha callado. Cuando suben las cotizaciones sociales, lo que se está haciendo es subir los impuestos al trabajo. Que no sé por qué, es que a veces nos liamos, que parece que las cotizaciones pues es una cosa de las empresas, pero en realidad es lo que la empresa paga por el trabajador. Hay una parte que también asumen los trabajadores, y al final esto lo que hace es perjudicar a la clase trabajadora y a los jóvenes que tienen que entrar en el mercado laboral, porque si contratar es más caro, se resiente la creación de empleo. Entonces, por eso es importante explicar las cosas. O sea, subir las pensiones con el IPC a todos los pensionistas en este momento es que tiene un coste muy alto para la sociedad española. No, en pero un es que además momento ese de desaceleración económica. Es que además ese coste se queda ya ahí. Y se queda para el siempre. año que viene será lo que sea, sobre todo lo que ya supone el monte con el subida. Claro. O sea, la subida se consolida y es estructural, claro, ya, y a partir de ahí ya todos los años, claro, porque no es lo mismo que decir, bueno, pues este año temporalmente, o sea, para este año pues vamos a subir o vamos a darles una paga para que no sea tan, en fin, de que lo están pasando también mucha gente mal,
pero no se consolida. Bajemos los impuestos de las pensiones, es que o también deflacta la tarifa de la renta que se te está diciendo y no haces ni caso. Pero esto no, esto es estructural. Es decir, el año que viene partiremos de toda la cantidad a la que se ha llegado de gasto, teniendo en cuenta la inflación que esté en noviembre, que bueno, pues no sabemos, puede llegar hasta el 9. O sea, 4 de cada 10 euros ya se van a pensiones. Sí. El año que viene a lo mejor es 4,2 y hasta así progresivamente. No, pero lo peor es que no se toca nada para que los que están jubilados estén mejor, pero los que vienen detrás, pues ¿qué va a pasar cuando los boomers realmente se empiecen a jubilar masivamente? O sea, cada vez hay menos trabajadores por activo en relación a los pensionistas. En relación a las eso gracias a Dios porque vivimos más. Exacto. Pero lo que hay que hacer es, entonces, hay que hacer alguna reforma. Oiga, que es que Suecia ya la hizo hace 20 y pico años. Sí, pero eso nadie le va a poner el cascabel al gato. Pero yo quiero fijarme en por qué ha sido un debate súper interesante esta semana. Incluso en el propio PSOE. Economistas del PSOE están diciendo que qué barbaridad es esa de subir todas las pensiones de acuerdo al IPC. ¿Por qué el jubilado que cobra 700 euros de pensión tiene que subirle un 8,5% de momento y también al prejubilado de un gran banco, de una eléctrica, que cobra muchísimo más? ¿Por qué? Bueno, yo creo que el PP también ha tenido ese debate, al final se ha decantado por la posición gobierno. Yo solo veo a Ciudadanos que se ha decidido... No, pero Feijóo sí que ha dicho que a las pensiones altas no se les debería subir el IPC. Pues ahí el partido lo está desmintiendo últimamente. Bueno, Sí, lo está desmintiendo últimamente. Entonces, sí es que sería hasta positivo. ¿Por qué? Porque sería hasta electoralista no subir a todas, sino subir una parte. Que ese pacto de Toledo tuviera una válvula de escape, por ejemplo, para en situaciones como esta, o ya las más bajas, hasta un cierto, ir progresivamente, o mejor regresivamente, no subiendo a todas. ¿Por qué? Porque ese dinero que tú te vas a gastar en el pensionista que cobra la mayor pensión, lo puedes dedicar a otras cosas. Dedícamelo a otras cosas mucho más importantes y no le subas la pensión a un pensionista que cobra, no sé, 2.500 euros. Pues a bajar el IVA de algunos alimentos, por ejemplo, que están dañando a la economía familiar, por ejemplo, que están sin comer verduras, sin comer frutas, sin comer carne, sin comer ese pescado. Dinero a otras cosas. Es el debate de esta semana, sin duda. Me parece que es un debate que va más allá de la justicia social y demás, porque claro, también es verdad que cuando uno trabaja y paga unas cotizaciones, luego recibe una pensión también que tiene que premiar, ¿no?, la trayectoria laboral. Entonces, también se abre un debate que en España está latente y que sale de manera recurrente, y es, bueno, pues es que yo he contribuido esto, porque ahora vas a subir las mínimas y vamos a ir igualando. Yo no digo que no se suba a las máximas, yo digo que se suba como los salarios, por ejemplo, pero un 8,5 no. Yo considero que no se pueden subir ahora mismo. Los que cotizan dirán, yo es que he cotizado para esto. Pero cuando se aprobó el Pacto de Toledo... a mí me dan 3.000 euros porque yo he cotizado para 3.000 euros. Aquí el problema es que el Estado y el Pacto de Toledo se ha comprometido a cumplir con una promesa que no es viable, porque encima nos engañan diciendo que van a meter, que es verdad que van a meter el dinero, no digo que sea mentira, van a meter el dinero en la hucha de las pensiones, van a meter 2.000 y pico millones, casi 3.000 millones en la hucha de las pensiones. Sí, pero ¿de dónde? Claro, pero ¿de dónde sale ese dinero? Ese dinero sale de, por un lado, transferencias que está haciendo el Ministerio de Hacienda a la Seguridad Social, y por otro lado, de préstamos que se hacen a la Seguridad Social. Es que ninguna política es gratis, y yo creo que debemos ser muy conscientes de esto. Estos presupuestos no son gratis, la subida de las pensiones no es gratis. Entonces, es un debate muy complejo en el que incluso, pues cuando se habla de un pacto de rentas, en el fondo se habla de un acuerdo en el que también debería estar todo el Congreso, ¿no?, de ver qué se hace. Y bueno, pues sí que a mí me parece un error subir todas las pensiones, pero también me parece un error obviar en el debate que al final hay una promesa del Estado, que tú, pues, en función de tu cotización, cobras una pensión. O sea, hay que tener cuidado porque hay que premiar el esfuerzo. Si yo he estado cotizando toda mi vida por la máxima y ahora me tocan 3.000, pues ¿por qué ahora me vas a penalizar? Si yo he estado pagando siempre. O sea, aquí el error no es del de los 3.000, no tiene que pagar los errores del gobierno. Aquí lo que tenía que haber era un par de narices de todos y decir hasta aquí hemos llegado porque esto se hunde, y no pensar en sí mismos, el PSOE cuando le toca, el PP cuando le toca, sino realmente hacer un acuerdo para que el sistema sea sostenible, que es lo que han hecho en Suecia con socialistas, en Alemania, en el Reino Unido, en montones de sitios donde no es viable ya lo que había. O sea, es que no es viable un plan en el que
todo se fía a toda la gente que entra por abajo y que la gente se iba a morir a los 5 años de jubilarse. Pues mira, no. Entonces todo eso hay que cambiarlo. Pides mucho. Yo creo que en Bruselas, bueno, me consta que en Bruselas están alucinando. Sí, bueno, pero que vengan, que manden a un tío Pero esto de nos va a negro perjudicar, con la reforma de pensiones pendientes esto nos va a perjudicar. Bueno, yo no sé si no, pues mira, a lo mejor es un toque de atención que dices, pues que vengan ya y que lo arreglen, o sea, pero esto hay que arreglarlo. Bueno, dejadme que os cuente una cosa porque tenemos una semana de noticias extras de la que ni te cuento, ¿eh? Ahora, para extras, el que nos da Santa Lucía AM, un 2% si invertimos en sus fondos de inversión, como lo oyes, ¿eh? Un 2% por aportaciones o traspasos a partir de 1.000 euros con un periodo de permanencia de 24 meses. Entra ya en santaluciaam.es y dale un extra a tu dinero. Promoción válida hasta el 15 de diciembre. Bueno, vamos a ir, estamos esperando una llamada que tenemos que hacer para hacer una entrevista. Mientras tanto, vale, pues me dicen que ya la tenemos, así que les voy a contar primero, para dar paso a la entrevista, que el año pasado un total de 23.851 universitarios con discapacidad estudiaron en las universidades españolas, habiéndose producido un incremento del 4,5% con respecto al curso anterior. Tras años de descenso, este dato corrobora una tendencia al alza de universitarios con discapacidad matriculados y ese es un reflejo claro de la apuesta que se está haciendo por la diversidad. Muchos de estos jóvenes acceden cada año a sus estudios gracias a becas o ayudas que impulsan la igualdad de oportunidades. Bueno, pues las que cada curso ofrece Fundación Universia son un ejemplo. Pensadas para impulsar la empleabilidad, el acceso, el progreso y la movilidad de estudiantes con discapacidad, desde su puesta en marcha, fíjense, Santander ha invertido más de 15 millones de euros para la concesión de 2.500 becas. Con una nueva edición de estas ayudas ya en marcha, queremos conocer más sobre este programa, Becas Fundación Universia, y lo vamos a hacer de la mano de uno de los jóvenes que ha podido disfrutar de una de esas becas y que se llama Edgar Suárez y que ya está con nosotros. Hola, Edgar. Hola, muy buenas, Carmen. ¿Qué tal? Cuéntanos cómo te ha ayudado ser beneficiario de una de estas becas. Pues bueno, a ver, la verdad que en todo, o sea, de cara a la universidad, ya que estudio mates y física, tengo muchas asignaturas a lo largo del día y paso muchas horas en la universidad. Entonces, gracias a esta beca, pues además de poder invertir en tecnología, en un ordenador en condiciones, un software que me permite manejar el ordenador con los ojos y todo, también he podido contratar un asistente para poder pasar todas esas horas en la universidad, porque es verdad que la universidad me facilita bastantes horas de asistente al día, pero paso unas 8 horas solo. Entonces, gracias a la beca, pues he podido contratar un asistente más para no estar tanto tiempo solo. ¿Porque tú qué quieres ser, Edgar? Yo, a ver, bueno, ya soy matemático. Y estoy terminando más o menos física, estoy en tercero de física. Jupi. Y me gustaría trabajar en una empresa. Entonces, pero dinos cómo, porque el por qué ya lo hemos visto, pues porque te proporciona unas facilidades enormes y porque es la forma en la que has encontrado el camino, pues para estar en la universidad y para tener todo eso que nos has contado. Pero ¿cómo descubriste que podías pedir esta beca? ¿Cómo fue ese proceso? Pues mira, fue gracias a la OIPD, que es la Oficina para la Inclusión de Personas con Discapacidad de la Universidad Complutense, que me dijeron que habían sacado esta beca y que bueno, que por mi expediente académico y tal, que tenía bastantes posibilidades de que me la concedieran. Y fue gracias a ellos, la verdad, que os conocí y vamos, me ha cambiado la vida. Hombre, está claro que las grandes empresas dediquen recursos a todo esto, pues está muy bien. Quizá podemos decir, hombre, pues también el Estado podría dedicar más. Pero oye, a ti te ha pasado con una gran empresa, en este caso Banco Santander, y supongo que estás encantado, ¿no? Sí. Y ojalá absolutamente todas
hicieran lo mismo porque viene muy, muy bien. Tanto para mí, que estoy en mi situación, como otras situaciones y todo, la verdad. Y a otro joven que más o menos se encuentre en tu misma situación, ¿qué le dirías? Que lo hiciera, que no es tan difícil, que luego va a tener muchísimos beneficios. ¿Cómo se lo contarías para que se anime? Pues a ver, lo primero, esforzarse obviamente en la universidad para tener una buena media y un buen expediente. Y luego, por supuesto, que lo intente, que vamos. Yo tengo muchos amigos que también han obtenido esta beca y no es tan difícil. O sea, se puede. Bueno, Edgar, no solo te damos la enhorabuena, sino que te deseamos los mayores éxitos y que acabes en una empresa en la que tú quieras. Que seas capaz, que eso ya lo sabemos, pero que encuentres la que tú quieres además. Muchísimas gracias por todo. Vale. Un beso, gracias. Un abrazo. Chao. Adiós, chao. Edgar. En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica. Pues verán, hay muchas cosas que están mal y otra de ellas es el mercado automovilístico español, porque registró una caída del 7,4 en los primeros 9 meses del año. Fíjense, venden 600.000 poco más de 600.000 unidades. Es verdad que en septiembre las matriculaciones aumentaron un 12,74%, pero en fin, de hecho de enero a septiembre pues ya les digo que las ventas se mantienen en negativo. Como les digo, la bajada del año es del 7,6%, 600.000 unidades, y esto significa que encadenan ya 3 años lejos de los registros prepandemia. Pues vamos ahora ya con 2 temas que hay que desgranar muy bien para conseguir entender cómo estos presupuestos no solo son electoralistas, sino que nacen muertos. Nacen muertos porque están basados, cuando uno hace un presupuesto de ingresos y gastos, sí señora Montero, ingresos y gastos, porque si no, no es un presupuesto, o sea, porque es que si no sabes lo que vas a ingresar, ¿cómo vas a saber lo que vas a gastar? Pero bueno, estos lo hacen al revés. Yo cuánto quiero ingresar, me lo invento, ¿por qué me lo invento? Porque digo que la economía española va a crecer, pues en este caso un 2,1%. Podrían haber puesto más, porque total, qué más da. Lo han hecho este año, lo han hecho el pasado, pero bueno, han puesto un 2,1%. Entonces, claro, todas tus previsiones se basan en ese dato. Si ese dato es erróneo, pues todas tus previsiones, las de ingresos, las de gastos y las de todo, y las de deuda y las de déficit, porque uno cuando gasta más de lo que ingresa, tiene un agujero, ¿verdad? Eso lo sabemos todos en casa. O sea, si tú gastas más que ingresas, o te endeudas o tienes un problema. Entonces, esas son las previsiones. Lo fundamental para hacer un presupuesto. Primero saber cuánto voy a gastar, sobre todo cuánto voy a ingresar, fundamental, eso lo saben ustedes. Si tienen unos ingresos de su salario, pues eso es lo que hay, no hay más, ¿no? Vale. Bueno, pues resulta que al día siguiente de aprobar los presupuestos, en cascada se producen 3 informes, uno de la AIREF, otro del Banco de España y otro del Servicio de Estudios del BBV, que se llama BBVA Research, que no por ser el BBVA Research lo despreciamos, no, es uno de los servicios de estudios más potentes que conocemos. Así que 3 organismos y 3 previsiones, desde luego más cercanas entre ellas y menos parecidas a la del gobierno. Bueno, la de BBVA es mucho más pesimista, que dice que el año que viene vamos a crecer el 1%, los otros 2 el 1,4%, pero ojo a las cosas que dice, por ejemplo, el Banco de España, que no vamos a lograr superar los niveles prepandemia hasta el año 24, el BBV que seguramente el último trimestre y desde luego el primer trimestre, o sea, el año que viene puede haber 2 trimestres en negativo, con lo cual entraríamos en recesión, y es muy probable porque todos los institutos alemanes lo están diciendo de la economía alemana, y como ustedes comprenderán, si la economía alemana entra en recesión, pues lo que nos espera es recesión. Así que no sé cómo habéis visto este jarro de agua fría que se llevó el gobierno, que a pesar de ello la señora Calviño en una radio por la mañana, ya conociendo estos datos, dijo que la economía española está, que se sale y que es la que más va a crecer y que bueno, como siempre,
Como siempre, aquí, claro, bueno, aquí como no los pasa números, nada. como los números los puedes leer, ¿no? Como quieras, ¿no? Crecimiento interanual, crecimiento intertrimestral, pero bueno, aquí vamos a ver dónde estamos. 2022. Primer trimestre se cerró en negativo. Segundo trimestre hubo una sorpresa que creció la economía un 1,5, esto ya lo dijo el INE, aunque bueno, el INE puede revisar, pero bueno, es el dato con el que están hechas todas las previsiones. Y esa sorpresa viene del turismo, que se recupera con más fuerza de lo esperado. Entonces, tercer trimestre, que es en el que estamos ahora, el Banco de España prevé un estancamiento prácticamente, me parece que era el 0,1 lo que prevé para este trimestre. Y entonces en la presentación que nos hicieron a los periodistas le preguntamos al Banco de España si el turismo va tan bien, no podríamos tener otra sorpresa, porque claro, el tercer trimestre es el verano, ¿no? No podríamos tener otra sorpresa en este trimestre, y la respuesta fue: en este estancamiento está incluido lo que va o sea, lo bien que ha ido el turismo. Quiero decir que si no llegan a venir los extranjeros, ya no sé qué hubiera sido de nosotros. O sea, está todo realmente muy dañado. Para el cuarto trimestre el Banco de España no ha hecho su previsión oficial, no la ha querido ofrecer, y ya ahí es donde BBVA Research prevé una recesión un primer trimestre negativo, el 0,3%, que seguiría en el primer trimestre del año que viene, con otro 0,3% de caída. Bueno, es una recesión técnica corta, y no hay nada peor en economía que no hacer un diagnóstico correcto. O sea, si vamos a tener una recesión de 2 trimestres corta y luego vamos a salir, bueno, pues si lo abordas bien, pues bueno, o sea, se puede sobrepasar. El problema es cuando la recesión se enquista, pero claro, si vas con una política económica que va con una completa ceguera ante cuál es la realidad y ante cuáles son los números, pues lo que puede ser una recesión corta se puede enquistar y ser un problema. Y una cosa además, estos presupuestos, esperemos, vamos a estar atentos, porque si hay elecciones en diciembre no se sabe si va a dar tiempo a que haya otros presupuestos en el 24, con lo cual igual podrían... Bueno, cuento con que haya otros. Claro, no, es pues que encima si se prorrogan, se tienen que prorrogar estas cuentas. Sí, estas entonces son las últimas. es un regalo envenenado para el próximo gobierno. Está hecho para eso, ¿no? Claro, vamos, está hecho a propósito. Yo decía en broma que el programa electoral del PSOE se va a empezar a configurar con estos presupuestos. Está clarísimo, lo decía María, ¿no? A ver, yo he tomado algunas notas. Por ejemplo, bueno, lo que hemos comentado antes, ¿no? El cuadro macro en 5 meses se ha revisado 3 veces. Casi vamos a crecer al doble de lo que prevé hace solo 5 meses, es decir, anteayer. Y no les duelen prendas en hacer estas cosas que para un economista creo que son una barbaridad. Ingresos tributarios se retuercen hasta lo que haga falta. En la maniobra esa, la broma esa de las Juanolas y de la Ricola y lo que sé, eso es muy serio, ¿eh? Es que el impuesto a las grandes fortunas lo vas a dedicar, no sabes cuánto vas a recaudar, 1.500 dicen, que creo que será mucho menos porque va a haber una fuga. Luego el de energéticas y bancos, que lo que digo, lo más probable es que si los despachos de abogados tienen cola. Y luego dicen, los fondos europeos que no se ejecutan. Si no se están ejecutando a un ritmo como el que debería. ¿Ha superado ya el 17%, que es el último dato que he visto yo? Creo que no. Los fondos europeos han hecho una presentación alucinante. que es para... Ha pedido FEDEA... Bueno, los fondos europeos es algo recurrente en todas las presentaciones del Banco de España, FEDEA, Funcas, BBVA. Todos denuncian una falta de transparencia absoluta. No se están dando los datos de cómo se está ejecutando. Los datos que da el gobierno son datos de convocatorias, son datos de... No es de ejecución. Claro, pero si luego se quedan desiertas, como está ocurriendo con algunas licitaciones de obra pública, porque las empresas con la inflación no les compensa lo que está previsto. Ni del automóvil, ese dinero, ni el del PERTE del automóvil. Los fondos europeos, lo importante es que lleguen a la economía real, y la cuantía de los fondos europeos que ha llegado a la economía real es muy, muy pequeña. No tenemos datos claros porque no nos los dan, pero se sabe que es pequeña. Fíjate, tengo aquí el dato de los fondos europeos actualizado. En 2021 se quedó solo en un 45% la ejecución, ni la mitad. Pero eso no es la ejecución que ha llegado a la economía real. Ahí voy. O sea... Sí. No es real esta cifra. Claro. No es real. O sea, eso es que a lo mejor lo han... Que está puesto en marcha el dinero. Claro, eso. Las comunidades autónomas tienen ya 18.000 millones. Sí, vale. bueno. Y eso ya está, pero es un dato interesante, ¿vale? Pero de esos 18.000 millones, ¿cuánto está ya en las empresas? De los 70 y pico mil que teníamos que tenemos para esta legislatura, ¿no? Para estos años, no llevamos ni el 20% ahora mismo gastado. Es decir, esto que estaba muy bien, esos fondos europeos, que es ya de hace meses. que son la leche los fondos europeos para modernizar la economía española, pero no está pasando eso. Entonces, bueno, no me extraña que estos servicios de estudios independientes a los que el gobierno, estoy seguro que esta semana que entra va a arremeter contra ellos, como ya ha hecho,
tampoco le duelen prendas. Bueno, Calviño sigámoslo. y Escrivá, mis dos íntimos, han dicho que, joder, pero vamos a ver, si los datos son los mismos, pero vamos a ver, ¿cómo van a ser? Pues precisamente, si con los mismos datos, dijeron los dos, si son los mismos datos, pues si manejáis los mismos datos, obviamente para llegar a la conclusión, ¿cómo es que llegáis a conclusiones que difieren un punto y algo? O sea, ¿cómo van a ser los mismos datos? Y luego dice, no, es que el Banco de España, dice Escrivá, atentos porque esta es mi frase favorita de la semana, dice Escrivá, no, es que claro, el Banco de España tendría que acompañar los rangos de incertidumbre asociados. Bueno. Dice, pero ¿por qué nos hablan así? Sí. ¿Pero por qué nos hablan así? Y o sea, luego ¿esto qué significa? Otro aspecto que no hemos tocado, pero que creo que es imprescindible, es cuándo van a embridar ya de una vez el gasto público. O sea, lo del gobierno que decíamos que se subía el sueldo, pero es un gesto. Sí, en vez de recortar algún ministerio. Hay miles de cosas que se podrían hacer y que incluso, no les demos pistas, pero es que sería hasta positivo, la gente lo recibiría bien. Oye, mira, os pido que os apretéis el cinturón, estáis pasando dificultades para llegar a fin de mes, no podéis hacer la cesta de la compra. Pues yo colaboro recortando esto y este dinero lo voy a destinar a esto, pero no lo hacen estos presupuestos. Por eso yo últimamente digo que hay alguien ahí que le está echando le está poniendo luz de gas o le está metiendo la culebra en la nevera, en el congelador o yo qué sé, porque todo lo que le recomiendan son cosas que le llevan al desastre. La serie. Los 30 paseos por el hand to hand, el mano a mano y el face to face, o sea que lo ha tenido que suspender porque ha sido un desastre. O sea, al tío que le ha dicho esas cosas le tenía que echar tenía que estar... Ahora que ha dicho esto Fernando me ha venido una cosa a la cabeza, porque al principio decía yo que estos presupuestos son muy ideológicos y son tan ideológicos que la introducción que han hecho de 100 y pico páginas al cuadro macro, antes de llegar al cuadro macro, bueno, yo me lo estuve leyendo, ¿vale? Y os voy a dar algunos datos. Bueno, me tocó en el reparto que hicimos. Y entonces, en esta introducción, lo que nos explican es que gracias a este gobierno los servicios públicos están aumentando la renta disponible indirecta de los hogares. Sí, tal cual. Y que gracias a los servicios públicos y a la recaudación récord, todos los hogares españoles tienen una renta indirecta de 6.900 euros, que esto es en concepto de cuando vamos al hospital, de cuando llevamos a los niños al colegio, como si tal cual. Sí, es verdad. Y daban el dato de que entre 2018 y 2023, desde que Sánchez llegó al poder hasta que acabe esta legislatura, esta renta indirecta que tenemos gracias a los servicios públicos va a crecer hasta los 1.500 euros. Entonces, bueno, pues, en eso está apoyado parte de la recaudación que estiman obtener luego también. Cogemos la recaudación, que he estado trabajando estos días en ese tema, y ves un desastre en todo como está cuadrado. Pero porque aquí... esto lo dicen porque no pueden decir os estamos robando con la subida de los precios. Ahí está, lo estamos guardando. Ellos son conscientes de que las familias están ahogadas por el escenario de inflación. Dentro del PSOE pues hay comunidades como Valencia, bueno, y otras más que están pues deflactando. Ellos mismos han apoyado en País Vasco que se deflacte. Asturias se ha sumado ya. Claro, o sea, entonces ellos son conscientes de que realmente la gente no es tonta, la clase media, y entiendo por clase media, pues esos que están entre 21.000, 30.000, hasta 60.000, o sea, no entiendo la clase media de los 21.000 para bajos, pues está muy ahogada, ve que estas medidas pues no llegan. Que no le favorecen. No le favorecen, o sea, las tiene que pagar, porque al final es que la recaudación tributaria sobre todo se asienta en este país en el IRPF, que somos los trabajadores, y las cotizaciones sociales que van a subir somos también los trabajadores. Es que me da igual que me lo pague mi jefe, el dueño de mi empresa, o sea, al final es lo que tú cuestas a la empresa. Y entonces eso te exige tener más productividad por trabajador, o sea, te exige una serie de cosas. Entonces ellos están intentando justificar esto diciendo que nos dan unos servicios públicos maravillosos, cuando encima, para colmo, esos servicios públicos están transferidos a las comunidades autónomas, o sea, porque la sanidad y la educación que son los pilares, son cuestión autonómica. Ya por cerrar el cuadro, si os parece, dos datos que a mí me llamaron la atención en el Consejo de Ministros del martes. Uno, la construcción. Prevén que repunte. Es decir, estamos intentando volver a errores del pasado. Un 8,4. Ojo a ese dato, ¿eh? ¿Pero qué van a hacer? La tasa, no sé. No, van a hacer vivienda social. Claro, pero oye, perdona, ¿cuándo dijeron ya lo de la operación campamento y yo una parte del gasto se va a ir a vivienda y a construcción? Ojo, no repitamos errores del pasado. Es que luego no lo hacen, hombre. Es que luego te digo yo que no van a hacer ni un solo piso de renta para los jóvenes. Si es que
¿Cuántas veces hemos oído la operación Campamento? ¿Verdad? Si es que es ya como la operación Chamartín, que menos mal que por fin ha arrancado. Sí, y luego otro dato que me ha llamado mucha atención es el 12,2 de tasa de paro a final de 2023. Sí, ese dato es interesante. Ese dato es interesante porque la creación de empleo se ralentiza. Es decir, claro, y que no vaya mal. Sigue el mismo dato. Y que no haya tope del gas europeo. Y que, por cierto, otra noticia empresarial para mí que no se le ha sacado suficiente punta es el acuerdo de Naturgy con Argelia, que va a pagar un precio del gas mucho más elevado. ¿Creéis que Naturgy se lo va a comer? Lo va a amortizar? No. Y ya que hablas de eso, ojo con lo que ha publicado Eurostat sobre los precios del gas realmente al consumidor. ¿Quién es el más caro? ¿Cuál es el más caro? ¿Qué diríais? El del tope. No. ¿Qué país de la Unión Europea paga el precio de la electricidad más caro ahora mismo? Adivinamos. Sí, intuyo cuál es. Pues España. Porque no es el precio del mercado mayorista como nos vende Rivera y Sánchez y tal, y la excepción, y nos mezclan ahí, nos hacen un batiburrillo. No, al final, mírense ustedes los últimos datos que acaba de publicar hace 48 horas Eurostat. España, el país donde más cara se paga la energía en el hogar y en la empresa. No en el mercado mayorista, no sé dónde, no, en el recibo de la luz y del gas. Tenemos un problemón, creemos que el tope del gas es la solución, al revés, están llegando, tú lo has contado aquí en el programa varias veces, ¿no? Es que me llegan todos los días, no sé cuántas facturas. La derrama esa que decimos. ¿no? La derrama. De los consumidores que están en el mercado libre, o sea, otra vez las clases medias, es que... No, pero ya lo está pagando todo el mundo. Bueno, incluso ha publicado Carlos Cuesta en Libertad Digital que hasta los que tienen placas solares les han metido la excepción ibérica del gas, cuando están con su casa con placas solares. O sea, imagínate. Bueno, por cierto, en los presupuestos dentro de este preámbulo de 100 páginas también dicen, porque claro, ellos la cifra que están dando es que sus medidas de sus paquetes de ayudas contra la inflación, entre ellos el tope al gas, han mitigado la inflación un 3%. Eso es lo que dicen. Bueno, pues en los presupuestos dicen que para las rentas más bajas sus medidas han conseguido mitigar la inflación un 9%. Que lo quiero yo. O sea, que no hay inflación. No han tenido inflación. O sea, esas rentas los mileuristas no han tenido inflación. Se han ido al mercado y no se han enterado. Ese es el rigor del libro amarillo que han entregado al Congreso. Madre mía de mi vida. Bueno, y luego a todo esto, antes hablabas tú del paro, el paro de septiembre, que tiene algunas cositas dentro, que ojo, o sea, cómo se ha troceado el empleo, cómo cada empleo fijo discontinuo se convierte en 5... En fin, y están tan contentos, o sea, es que es alucinante. Y luego vendrá otra subida del SMI. En un contexto, decía Randstad, que yo creo que Randstad es un organismo que, o sea, bueno, tiene un servicio de estudios también, que en materia de empleo creo que eso es poco sospechoso también de ser agorero. Y dice, la evolución del empleo se está ralentizando a un ritmo acelerado. Y es que es lo que está ocurriendo, o sea, en los 3 meses de verano no han sido positivos en tendencia. O sea, bueno, pues como en todo, decíamos antes, que los datos se pueden siempre sacar algún dato que te ayude a sostener un discurso, pero la tendencia del empleo es muy preocupante porque pues se está viendo, bueno, lo que está pasando en la economía se está trasladando al empleo, y fruto de que las cosas no están bien es esa previsión, ¿no? Que fíjate, pese a la inversión pública que quieren inyectar, que hasta en defensa van a meter proyectos a Navantia y demás, que eso también es empleo. 23.000 decían que va a crear. Pues aún así no se mueve del 12 y pico, que no es el 12 y pico, porque ahí no cuentan a los fijos discontinuos, a no sé quién, a no sé cuántos, empiezas a meter ahí a todos los que no meten y te vas a otra vez a los 3.500.000 y pico más de los que dicen, aún así, aun quitando los 500 y pico mil, o sea, el paro, según ellos, se mantiene en la más alto de la Unión Europea. O sea, que es que hay que fastidiarse que estén contentos con ser el peor de la Unión Europea en todo. Porque es que mires lo que mires, o sea, eres el último o el peor en empleo. Eres el peor en la factura de la luz. Eres el peor en déficit, en deuda, porque te gana Italia. En inflación, bueno, porque si te quieres comparar con los países bálticos, pues compárate, pero claro, compararte con Letonia, pues en fin, hombre, compárate con Francia, con Alemania. En Alemania ahora están este mes, han dado un dato muy malito en septiembre, vamos a ver lo que hacen. Pero bueno, pero es que no se puede ser el peor en todo y decir que eres el mejor en todo. Es que, por favor, o sea, que nos toman por idiotas o qué. O sea, si en realidad nadie niega que la situación sea compleja, que hay una guerra en Ucrania, que la energía se ha disparado, no se está negando ese escenario, que la ellos gestión ha habido una pandemia. Escenario. Claro, es la gestión de ese escenario, es una gestión irresponsable, y si el escenario es tan preocupante no te puedes permitir estos lujos. ¿O es que qué pasa? ¿Que Francia no está sufriendo el impacto de la guerra de Ucrania?
Porque yo recuerdo que a nosotros lo del gas de Rusia no nos iba a afectar. O sea, nosotros éramos inmunes a eso, también éramos inmunes al virus y a 1 o 2 casos, pero al gas también. Entonces, Francia no vive, no es un país de la Unión Europea. Italia, fíjate cómo está Italia, políticamente. que está mucho mejor que nosotros, Fíjate. en todos los ratios, menos en el de la deuda, que ahí son unos desmadrados, pero bueno, mal que bien, tienen menos inflación, tienen menos paro. ¿Sabes que hasta Grecia tiene casi, si me apuras, menos paro? Estábamos en el balón de cola de la recuperación de la pandemia, porque ya parece que nos hemos olvidado de la pandemia, pero bueno. Y entonces ahora todavía, bueno, se retrasa más la llegada, creo que lo hemos comentado antes, retrasamos hasta el 2024 ya, según el Banco de España, la recuperación del PIB. Pero hay un dato que es revelador, y es que la recuperación del consumo de los hogares no se va a recuperar hasta mucho después que la del PIB. Esto lo están diciendo ya todos los servicios de estudios y lo reconoció también el otro día el Banco de España. O sea, las familias no vamos a poder consumir como antes de la pandemia hasta 2025, a lo mejor 2026. Hombre, es que son muchos años perdidos. El susto que tienes en el cuerpo como para ponerte a cambiar de coche o a cambiar de lavadora o de lavaplatos, a no ser que sea una cosa urgentísima. Fijaros, todas estas cifras que nosotros estamos muy metidos en todo esto, a la gente lo que le interesa es que la fruta está disparada, que en vez de comprar carne tiene que comprar pollo. Ya. Eso es lo que le interesa a la gente. Y la luz y la calefacción. Sí, todo eso. Y que este año a lo mejor en vez de poner la calefacción... Y la hipoteca. Las 3 o 4 facturas que tiene que... Hipotecas, todo. Alquileres, lo que sea, todo. Eso es lo que le interesa a la gente. Entonces, aunque estos presupuestos sean muy voluntariosos, el mayor gasto social, lo que sea, 6 de cada 10 euros, tal... Es que eso yo veo que no se va a solucionar el próximo año. Todo lo contrario, prevén que siga complicándose todavía más. Pero si es decir, hay que hacerle ver a la... Claro, o sea, es que estos presupuestos complican más porque son proinflación. O sea, pero si es que aunque no lo complique, ¿tú te crees que la gente que a final de mes le llegan las facturas está en que si a mí me ha dicho Sánchez que 5 de cada... más sociales de la hombre, historia. ¿qué me está contando? Más sociales, pero si a mí no me llega. Y luego si yo no puedo ir a la compra, si yo no puedo pagar la luz, si tengo que ponerme una batamanta para la calefacción, pero imaginemos que que somos unos privilegiados y nos suben los sueldos, imaginemos un 8,5%. Si es que da igual, si la cesta de la compra ha subido un 15%. Pero si nos suben el sueldo un 8 y pico % como a los pensionistas, tenemos que ser conscientes de una cosa, y es que esta inflación nos viene por un fenómeno de fuera, que es que suben los precios de la energía, ¿vale? ¿A quién compramos la energía? Me refiero a los combustibles fósiles, el gas y el petróleo, a países extranjeros. Si nosotros hacemos un esfuerzo, nuestras empresas y nuestro gobierno, para que los españoles nos subamos el sueldo un 9%, ese dinero lo transferimos de riqueza al exterior, porque esa espiral inflacionaria lo que hace es enviar dinero al exterior. Es de ahí que los economistas estén diciendo, por favor, no entremos en una espiral inflacionaria y evitemos los efectos de segunda ronda, porque a la larga España se empobrecería más, las cuentas públicas se descuadrarían más. O sea, es que es de una irresponsabilidad tal la que estamos viendo en la gestión de esta crisis que clama al cielo. O sea, yo realmente me preocupa la situación. Hemos visto en la pandemia, la hemos visto antes de la crisis de Ucrania, porque esto que ahora parece que ha aparecido ahora el bicho de tal. No, perdona. Es que antes de la guerra de Ucrania, ni aunque nadie se lo podía imaginar, los precios de la luz aquí ya habían subido un montón. Sí, que es que aquí se moría la gente cuando subía un 8% y se pagaban 40 y pico euros la factura. Y ahora pagar 200 y pico y aquí resulta que ya no le afecta a nadie. O sea, ni se muere nadie, ni la pobreza energética, ni hay nada. Pero es que vamos a tener un año es que una campaña electoral muy larga, porque esto va a ser un año de gasto, y bueno, pues luego con otro dato muy interesante que está saliendo estos días y que, bueno, ha hablado Fernando del tema de la construcción. Bueno, es que la construcción ha ido en caída libre. Cuando miramos los datos del PIB, la construcción está mal y bueno, pues que se recupere sin volver a lo de 2008, pero que al final es un sector importante que yo creo que en España pues también tiene que tener su presencia, porque nos pasó que demonizamos al turismo, ¿no? Y a la construcción, y bueno, tienen que tener su peso en el PIB, tienen que tener más peso las industrias y lo que queramos, pero yo creo que sí que es importante que se recuperen. Pero estamos viendo que los datos de visados de obra que es uno de los elementos que están en las previsiones, son muy bajos. No se está haciendo obra nueva y las previsiones sobre el mercado de la vivienda no son buenas. Hablan de que se va a desacelerar el mercado y al final en la vivienda está la riqueza de los españoles, ¿no? Y montones de puestos de trabajo.
Entonces, bueno, pues que haya un enfriamiento es normal, porque si el BCE sube los tipos de interés, pues claro, la gente tiene que pagar más por la hipoteca, pero cuidadito con esto también. Es una pena, porque era el momento de cambiar la economía de arriba a abajo prácticamente y no vamos a aprovechar esta oportunidad histórica. No, ya hemos perdido muchas y esta también. Bueno, gracias María. Gracias a vosotros. Menudo, Fernando. Vaya semanita llevamos. Vaya semana, bueno, y las que nos esperan, pero que ojo para leerse el mamotreto ese de 4.000 páginas o qué sé yo. Sí, sumas saldrá 4.000, sí. Sí, algo así, no sé. Bueno, es igual, si es que ya entre 1.000 y 4.000, si todas son como las explicaciones de Montero, lo llevamos claro. Bueno, a los mandos técnicos Víctor San Román, en la producción Aya Pertusa, gracias también compañeros de Libertad Digital Televisión y gracias a todos ustedes. Y ya saben que, oiga, si no ha podido oírlo entero, si recomiende que lo escuchen, pues enseguida que podamos colgamos el podcast para que puedan escucharlo cuando quieran y donde quieran. Muchas gracias, nos vemos y nos escuchamos el próximo sábado aquí en otra edición de Economía para Todos. Economía para Todos con Carmen Tomás.